seguridad y salud ocupacional. Muy bien, en las anteriores clases ya hemos visto qué es la prevención, ¿sí? Y que no solo la prevención se involucra a los temas laborales, profesionales, de proyectos, entre otros. La prevención está en todos lados, en todos los ámbitos, ¿no? Tema de salud, de la educación, en su propia casa, de una forma familiar. La prevención está en todo, ¿sí? Entonces, para ya involucrarnos y meternos más en el tema de seguridad, vamos a tocar el tema de la prevención en los ámbitos laborales, ¿ok? Para que una organización avance en fortalecer un enfoque preventivo en materia de salud y seguridad en el trabajo, es necesario que identifique y actúe sobre las fuentes o el origen del riesgo laboral, con el fin de evitar que los trabajadores sufran daños e instrumentar medidas de protección mediante elementos de protección colectiva o personal, que son los EPPs, ¿sí? En este sentido, es imprescindible distinguir entre el peligro y el riesgo. En el ámbito de trabajo, existe un peligro, ok, atentos aquí, existe un peligro cuando hay una situación, sustancia u objeto que tiene una capacidad en sí misma de producir, ¿qué cosa? Un daño, como lo son las sustancias venenosas, un trabajo en altura o el uso de una sierra circular. Muy bien, entonces aquí tenemos el primer concepto de peligro. ¿Qué es peligro? Aquí dice que peligro es una situación, una sustancia u objeto que tiene ¿qué cosa? La capacidad en sí misma de producir un daño. ¿Ok? Entonces ya vamos conociendo qué es peligro y dice que hay que aprender a diferenciar qué es peligro y riesgo. ¿Ok? ¿Qué más nos dice este párrafo? Nos dice que lo primero que se debe hacer, que para el tema de prevención, lo primero que se debe hacer, ¿qué cosa es? Es identificar, ¿sí? ¿Qué vamos a identificar? El origen de los riesgos laborales, ¿ok? Vamos a identificar el origen de los riesgos laborales. Y para identificar qué herramientas vamos a utilizar, ¿sí? En la anterior clase hemos visto qué herramientas puede ser el I+C, ¿sí? Identificación de peligros y evaluación de riesgos y control, ¿ok? Entonces tenemos esta herramienta, ¿para qué? Para dar el primer paso, que es identificar, para avanzar el tema de prevención, ¿ok? Por su parte, el riesgo laboral es la relación entre la probabilidad de que un trabajador sufra un determinado daño, la probabilidad, derivado al trabajo con elementos peligrosos y la severidad de dicho daño, ¿sí? Esto quiere decir, ¿cuánta probabilidad hay de que ocurra un daño? ¿Ok? ¿Cuánta probabilidad? Y si ocurre, ¿sí? Si esta probabilidad se hace real, ¿cuál va a ser la severidad? ¿Sí? ¿Qué tan perjudicial va a ser este daño? ¿Ok? Por ejemplo, usar la sierra sin protección o manipular una sustancia química peligrosa o trabajar en altura sin tomar las medidas preventivas adecuadas. ¿Sí? Entonces, riesgo laboral, vemos otro concepto, que es la relación entre la probabilidad y la severidad. Repito, probabilidad. ¿Cuánta probabilidad es que ocurra el daño? Y severidad es que si esta probabilidad se hace real, ¿sí? si se manifiesta, ¿cuánto de daño se va a realizar? ¿Sí? ¿Qué tan severo va a ser este daño? ¿Ok? El mayor desafío de la prevención es lograr que los peligros, ¿sí? El mayor desafío de la prevención es lograr que los peligros que puedan presentarse en una situación laboral no se transforme en riesgo, ¿ok?
Por ello es necesario instrumentar diferentes estrategias para controlar las fuentes de riesgo. En general, estas estrategias se organizan de acuerdo a las siguientes fases. Muy bien, vamos a verlo. Lo primero, identificar los riesgos. Sí, como hemos dicho, el primer paso es identificar los riesgos. Evaluar los riesgos identificados que no se puedan evitar. Aplicar las medidas para controlarlos. Controlar la eficacia de esas medidas, ¿sí? Controlar la eficacia de esas medidas. Y por último, relevar periódicamente las condiciones de trabajo, especialmente cuando ocurren cambios en la organización del trabajo o ingresa nueva tecnología. Sí, en el tema de seguridad, como ya en algún momento les he mencionado, es cambiante, ¿ok? Si ustedes hacen un plan de seguridad que se va a poner en funcionamiento todo un año, no quiere decir que todo el otro año va a ser el mismo plan de seguridad. No, es cambiante. ¿Por qué? Porque en tu empresa, en tu proyecto, pueden ocurrir cambios en la organización de trabajo o pueden ingresar nueva tecnología. ¿Ok? Pueden ingresar una nueva tecnología a tu proyecto, una nueva manera de trabajar, o puede haber personal nuevo. Sí, pueden incorporar personal nuevo, entonces tienen que tener más trabajo en la capacitación, en las charlas, entre otros. Sí, entonces el tema de seguridad es cambiante. Y al momento de trabajarlo como un punto cambiante, significa tocar el tema de mejora continua. Ya que si todo un año has alcanzado tus objetivos, no ha pasado ningún accidente grave, un accidente potencial, entonces eso no significa que te vas a quedar ahí, estás alegre por un rato y dices, muy bien, ya lo hicimos, no hay mucho trabajo que realizar. No. Si en ese momento te fue todo bien y no hubo un accidente, igual tienes que seguir mejorando porque el tema de seguridad es cambiante. A la hora de adoptar medidas de control de riesgo, es importante destacar que estas medidas deben adoptarse conforme a un orden jerárquico establecido, según su eficacia decreciente. Ok, entonces aquí vamos a ver 5 medidas de control. Ok. Estas 5 medidas de control, ¿dónde lo vamos a evaluar mejor? En la clase de matriz I/C o I/C continuo. ¿Ok? Estas 5 medidas, estos 5 controles se trabajan mucho en esas herramientas, ¿ok? Pero desde ahora ya hay que ir conociendo cuáles son estos 5 puntos de control, ¿ok? El primero es eliminación de riesgo. ¿Ok? La primera opción deberá ser la de eliminar el riesgo, es decir, hacer lo posible por suprimirlo, mejorando las condiciones de trabajo. ¿Ok? Entonces lo primero es eliminación de riesgo. Segundo, sustitución del agente o proceso riesgoso. Si la eliminación de riesgo no fuera posible, ¿ok? Si esto no fuera posible, se sustituirá el agente o el proceso por otro de menor riesgo, ¿ok? Entonces el primero es eliminación. Si no se puede eliminar, se sustituye. El tercero, control en la fuente u origen de riesgo. En tercer lugar, y si las medidas anteriores no son posibles, o sea, si la eliminación y la sustitución no son posibles, se deberán adoptar medidas de control en la fuente o el origen de riesgo. Por ejemplo, medidas de ingeniería como sistemas de ventilación, localización junto a una fuente de contaminante o barandas de protección colectiva contra el riesgo de caída a distinto nivel. ¿Ok? Entonces, control en la fuente u origen de riesgo. También lo podríamos llamar control de ingeniería, que es simplemente instalar algo, ¿sí? Como una ventilación, como una baranda, ¿ok? Instalar algo para evitar y disminuir los riesgos. Muy bien, el cuarto, medidas administrativas.
En cuarto lugar, si no se pueden adoptar las medidas anteriores, se introducirán las medidas administrativas, como la reducción de los tiempos de exposición y señalización. En las medidas administrativas vamos a encontrar lo que son las herramientas de gestión. Por ejemplo, el PETS, ¿ok? Procedimientos escritos de trabajo seguros, medidas administrativas. Y por número 5, el quinto, uso de elementos de protección personal, los EPPs. La última medida será el uso de los EPPs. Los elementos de protección personal, los EPPs, que es el método menos eficaz. Solo se deben utilizar como último recurso cuando no sea posible combatir los riesgos mediante las medidas antes citadas. Es necesario tener en cuenta que el uso de los EPPs es una medida de protección y no de prevención, ¿ok? Los EPPs nos dicen que es una medida de protección, ¿sí? Como su propio nombre lo dice, y no de prevención, ya que evita las consecuencias de un accidente, pero no previene su ocurrencia, claro, ¿no? El uso de los EPPs es ¿para qué? Para evitar las consecuencias de un accidente, pero no previene su ocurrencia. ¿Ok? Por ello es importante considerar el cumplimiento de las condiciones preventivas. El siguiente decálogo, ¿sí? Es adaptado de la obra de Contgrand y Rodríguez en el año 1999. Expone el criterio de uso de los elementos de protección personal. Dice, los EPPs deben ser la última barrera de defensa. ¿Ok? El uso de estos elementos debería ser complementario de las medidas anteriores y no una alternativa. ¿Ok? Entonces los EPPs deben ir de la mano, ¿ok? De los 4 controles que tenemos. ¿Ok? Debe ser un complemento, más no una alternativa. ¿Ok? La utilización de EPPs debería ser provisoria, debe ser provisoria, es decir, hasta que el riesgo pueda anularse o limitarse de otra forma. Cuando se seleccionen los elementos de protección personal, debe considerarse no solo una eficacia, sino su comodidad. Punto muy importante en el tema de los EPPs. En este sentido es fundamental la participación de los usuarios en la selección. Cuando trabajamos con los EPPs en los personales, en los trabajadores, es muy importante que los trabajadores se sientan cómodos con el uso de los EPPs. ¿Ok? Y aquí tenemos que trabajar mucho. ¿Por qué? A veces los trabajadores no quieren utilizar los EPPs, pero no capaz por un tema de exceso de confianza. ¿Ok? Capaz ellos no puedan utilizar o no quieran utilizar el EPP porque son incómodos para ellos. Y cuando un EPP es muy incómodo, cambio, en lugar de proteger al trabajador, ¿sí? Hace que haya más probabilidades de que ocurra un riesgo, ¿ok? Entonces el tema de la comodidad es muy importante. Por ejemplo, cuando se realiza trabajos en caliente, ¿ok? El cuerpo tiende a sudar mucho y empezamos a transpirar mucho y capaz los lentes de seguridad se empañan constantemente, ¿ok? Y entonces el uso de los lentes de seguridad que se está empañando, cambio de proteger, le va a ser puntos negativos para el trabajador porque le va a imposibilitar ver de una manera más clara, ¿ok? Entonces la comodidad de los EPPs es muy importante. El EPP debe ser adecuado al riesgo a prevenir. Por ejemplo, cada protector auditivo tiene capacidad para proteger en determinadas frecuencias e intensidades, por lo que deben elegirse en función de ello. Las máscaras respiratorias deben tener los filtros que corresponden al riesgo que desea controlar. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que los EPPs deben ser adecuados ¿para qué? Para el riesgo a prevenir. ¿Ok? Nos dan dos ejemplos. ¿Sí? Lo primero, protector auditivo. ¿Sí? Hay diferentes tipos de protectores auditivos, pero el más básico, el más común es este protector auditivo en forma de tapón. ¿Sí?
que son dos tapones que están unidos por una cuerda, por un cordel, y se ponen los oídos y son los más básicos, ¿sí? Este trabaja para decibel más bajo, ¿no? Para decibeles más bajas. Entonces, ¿qué otro protector auditivo tenemos? El tipo aviador, ¿no? Más conocido como orejeras, las que te cubren todo el oído. Estos sí ya son para decibeles más altas, ¿ok? Por ejemplo, para trabajar en el interior de mina, no puedes entrar con protectores auditivos en forma de tapón, ¿sí? Ya sería una suspensión por un día. Tienes que entrar con un protector auditivo con orejeras, ¿sí? Este tipo aviador que te cubre todo, ¿ok? Porque es adecuado para los riesgos que ocurren en interior de mina. El otro ejemplo son las máscaras respiratorias. Aquí también tenemos diferentes tipos de máscaras respiratorias, ¿ok? ¿Qué tipos tenemos? Por ejemplo, tenemos la mascarilla desechable, ¿no? La común, la básica. Después que tenemos las mascarillas buconasal o la semimáscara, ¿no? Más conocido como semimáscara. Y la máscara completa, ¿sí? La que también tiene el respirador y encima el protector visual también, que protege los ojos, ¿no? Pero lo importante aquí es que estas máscaras deben tener, estos respiradores, deben ser con filtros intercambiables, ¿ok? Porque hay también tipos de filtros para diferentes tipos de trabajo. Tenemos filtros para polvo y tenemos el más avanzado que son los cartuchos, ¿no? Que es un protector de mayor eficacia, ¿ok? Entonces tenemos estos dos tipos y nos dice, estos dos ejemplos, disculpen, y nos dice que los EPPs deben ser adecuados dependiendo al trabajo que se va a realizar. El EPP debe ser homologado, ¿ok? Y el mecanismo de homologación debe estar respaldado por ensayos de los EPPs en laboratorios independientes. ¿A qué se refiere con homologado? Se refiere que debe tener una calidad básica óptima, ¿no? Su calidad debe ser óptimo. Aquí, por ejemplo, tenemos la marca 3M, ¿no? Que es la más conocida, y que ya en el momento de decir, ¿es tu EPP qué marca es? Es 3M, entonces ya te da una tranquilidad, ¿no? Porque ya el 3M es sinónimo de calidad, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, cuando dice el EPP debe ser homologado, significa que debe cumplir un estándar de calidad, ¿ok? Deberá considerarse que algunos elementos pueden dificultar la tarea asignada y se debe prestar una atención especial a esto, ya que pudiera ocurrir que los trabajadores no los usen. ¿Ok? Esto es lo que les mencionaba, que los EPPs deben ser adecuados, sí, y deben ser cómodos para la tarea que se les va a asignar a los personales, ya que si estos EPPs no son cómodos para ellos, en lugar de protegerles, les va a dificultar la tarea asignada, ¿ok? Aquí les hago un ejemplo que me tocó vivir, una experiencia que cuando estaba trabajando en una empresa minera, me tocó ir a supervisar. El trabajo era encapsular los residuos sólidos peligrosos, ¿no? Que básicamente es utilizar un cilindro de metal y rellenarlo de los residuos sólidos peligrosos, ¿no? Como puede ser los filtros, las mangueras y los mismos EPPs, ¿no? Aquí otra información, los EPPs son considerados como residuos sólidos peligrosos, ¿ok? Entonces llenan estos cilindros con ayuda de alambres, los cierran, los sellan, y cuando ya hay una cantidad grande de estos cilindros con residuos sólidos peligrosos, se pone en contacto con la empresa prestadora de servicio para que se lo lleve, ¿no? Entonces, cuando me tocó supervisar a estos personales que estaban haciendo esta tarea, yo agarro el PETS, el procedimiento escrito de trabajo seguro, y ahí mencionaba que este trabajo lo deberían realizar con guantes de Gebe, ¿ok? Pero aquí hay un detalle. Al momento de realizar este trabajo, que es rellenar con residuos sólidos peligrosos estos cilindros, por el simple hecho de ser ya residuos sólidos peligrosos, hay mucha
este cilindro, al ser de metal, ya se vuelve grasienta, ¿no? Que tiene mucho aceite. Entonces, al momento de ser grasienta, aceitosa, por las mangueras, ¿sí? Que lo rellenan, todo, se vuelve a ser resbaladizos, porque los cilindros son metálicos y empiezan a resbalar, ¿ok? Entonces, cuando yo voy a supervisar, veo que los trabajadores ni bien me observan, se desesperan y empiezan a cambiarse, noto que empiezan a cambiarse los guantes, ¿no? A lo cual voy, yo llego y digo, a ver, señor, es que cómo va el trabajo, que esto, que el otro. Y me doy cuenta que se habían cambiado los guantes y que estaban recién utilizando los guantes de Hebe, ¿no? Entonces le digo, y me empiezo a observar cómo trabajaban y observaba que el trabajo era dificultoso, ¿no? No se les hacía fácil, sufrían mucho al momento de cargar el cilindro, de estabilizarlo, a veces de sellarlo con este alambre, se les dificultaba. Y cuando ya están completos estos cilindros, se pone uno encima de otro, se hace dos niveles y se empieza a acumular, ¿no? Y al momento de subir, utilizan una polea, eslingas, todo, y se les dificultaba, ¿ok? Y entonces les empiezo a hablar y le digo, ese guantes a su criterio, ¿qué tal es, ¿no? ¿Qué tanto de protección, qué tanto de seguro se sienten ustedes utilizando estos guantes de Hebe para esta tarea? Y me dicen con sinceridad, ingeniero, no es muy recomendable utilizar guantes de Hebe para este trabajo. ¿Por qué? Porque estos guantes de Hebe, cuando empiezas a agarrar objetos metálicos que tienen grasa, que tienen aceite, que son resbaladizos, no vas a tener una fricción para poder agarrarlos bien, ¿no? Al contrario, se va a hacer más resbalosos, ¿ok? Entonces estos guantes de Hebe no eran adecuados para esta tarea, ¿ok? Y cambio de ayudar, de proteger, los dificultaba en su tarea, ¿sí? Entonces yo reviso el PETS y en el PETS decía claramente que deben utilizar guantes de Hebe, ¿no? Y entonces aquí había una falla que se tenía que corregir, ¿no? Entonces ya empezamos a ver y cuando se realiza un PET, este PET se realiza con el apoyo de los trabajadores, ¿no? Entonces le digo, ya con ustedes dos vamos a trabajar eh, este nuevo PET, no lo vamos a actualizar, lo vamos a mejorar, ¿ok? Entonces, ¿qué guantes van a utilizar? ¿Con cuál guante se sentirían más cómodos, ¿no? Y cada guante tiene sus pros y contras, ¿no? Que eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, los CPPs deben ayudar, más no dificultar. Y para eso hay que estar atentos a las tareas asignadas. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? Deberá tenerse en cuenta que los elementos de protección personal puedan aumentar la carga de trabajo. ¿Sí? Muy bien. La introducción de cada elemento de protección personal debe ser motivo de una campaña de educación y persuasión participativa. ¿Ok? Debe haber capacitaciones, charlas, campañas de educación y todo. Debe contarse con un programa de limpieza, mantenimiento e inspección periódica de los CPPs, ¿no? Programa de limpieza, mantenimiento e inspección periódica. Aquí también debe, si ustedes están trabajando en un proyecto y tienen personales a su cargo y tienen que entregarle los CPPs, tienen que procurar, ¿no? Que los CPPs estén almacenados y tengas guardados CPPs, ¿no? ¿Qué pasaría si un momento un trabajador te dice, mira, mi EPP, mi guantes de badana ya está en mal estado, requiero cambiarlo? ¿Qué pasaría si tú no tienes guantes de EPPs, guantes de badana para cambiarlo, si ya no lo tuvieras en stock? Entonces, tienes que hacer inspecciones de cuántos guantes tienes, de cuántos tapones auditivos tienes, y así, ¿no? Tener un conteo para saber periódicamente cada cuánto tiempo tienes que comprar, qué EPP se gasta más, qué EPP se utilizan más, qué EPPs piden un reemplazo a menor tiempo, ¿no? Ahora después tienen que ver cuánto tiempo de vida tiene un EPP y ya es todo un tema a trabajar. ¿Qué más nos dice? Debe evaluarse periódicamente la necesidad de introducir o mantener un elemento de protección personal. Los niveles de prevención, ¿sí? Según la Organización Mundial de Salud, ¿sí? Nos dice que
hay una prevención primaria, ¿no? Esta prevención primaria dice que todas las acciones son todas las acciones para eliminar, aislar, sustituir y proteger al trabajador, intentando que el peligro no se convierta en un riesgo. También se incluye en esta categoría todo lo que se haga en el medio ambiente para que, por ejemplo, los trabajadores dispongan de agua potable e instalaciones sanitarias. ¿Ok? Entonces aquí vemos la prevención primaria. La prevención secundaria, ¿qué vendría a ser? Son las acciones. Ya son acciones de control de la salud de los trabajadores para hacer una detección temprana de los posibles daños a la salud. Por ejemplo, tenemos el Decreto Supremo 016 de 2016. ¿Qué cosa es? Los exámenes médicos ocupacionales. ¿Sí? Entonces, la prevención secundaria es la detección temprana de los posibles daños a la salud. Y para eso, un ejemplo, los exámenes médicos ocupacionales. La prevención terciaria, cuando un trabajador sufre un deterioro en la salud, ya sea por un accidente in itinere o enfermedad laboral, se lo debe curar y rehabilitar. Muy bien, aquí tenemos entonces una pregunta, ¿ok? ¿Qué es un accidente in itinere? ¿Ok? Lo vamos a responder en las clases en vivo. Es importante considerar que los accidentes y enfermedades del trabajo provocados por las malas condiciones laborales son el fracaso de la prevención. ¿Ok? La identificación de peligros, la evaluación de riesgos y el mapa de riesgos en ambientes laborales. Sí, vamos entonces a ver y a empezar a conocer estas dos herramientas, sí, que se utilizan mucho para los proyectos en el sector minero, entre otras áreas, ¿no? Dice, una herramienta central para el conocimiento de los riesgos y el diseño de las medidas preventivas pertinentes es el mapa de riesgos. Se trata de una representación gráfica, ¿ok?, de los peligros que se han identificado y de los riesgos existentes que se han evaluado en un área de trabajo determinada. Para la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la construcción del mapa es primordial la participación de los trabajadores, dado el conocimiento que poseen de su propia actividad y el ámbito en que la desarrollan. Muy bien, en el tema de mapa de riesgos, como dice, que es una representación gráfica de los peligros que se han identificado, ¿ok? Una representación gráfica de los peligros que ya se han identificado. Estos mapas de riesgos seguro ya lo han visto y yo también lo logré ver cuando fui a la Universidad UDH, ¿ok? Y cuando empecé a subir por la facultad de Ingeniería Ambiental, en el segundo piso, en el tercer piso, hay un mapa de riesgos colgado en la pared, ¿no? Y donde te dice qué lugares y qué peligros existen, en qué lugar existe, que ya vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Entonces, ya seguro han visto cómo es este mapa de riesgos. ¿Qué es? Tenemos un significado ahí. Es una representación gráfica de los peligros que se han identificado, ¿ok? Entonces en las clases en vivo también les haré esa pregunta, ¿qué es mapa de riesgos? ¿Qué más nos dicen aquí? Que la identificación de peligros y evaluación de riesgos, sí, el IPER, y la construcción de los mapas tiene que realizarse con la participación de los trabajadores, ¿sí? Aquí también puedo aumentar que los procedimientos escritos de trabajo seguro, los PETS, también se desarrolla con la ayuda de los trabajadores o personales. ¿Ok? ¿Por qué estas herramientas se tienen que realizarse con la ayuda de ellos? Porque los trabajadores poseen su propia actividad y ámbito en el que se desarrollan. Ellos saben cómo es el trabajo, ellos saben qué deben realizar, entonces ellos saben todas las pautas que se debe realizar para cumplir un objetivo, ¿no? Para cumplir las actividades que les están designando. Entonces ellos saben qué hacer, qué no hacer y cómo se desplazan, a dónde van y todo. Entonces ellos son importantes para desarrollar estas herramientas. Por ejemplo, en el PETS, ¿no? Es un documento donde te dice básicamente cómo debes hacer tal actividad, ¿no? Aquí, por ejemplo, te dice, lo primero, ¿qué debes hacer? Tú rellenar
tu hiper C y continuo, ¿no? Rellenar tu hiper C continuo, ¿ya? ¿Qué más debes hacer después? No sé, ver si mis EPPs están en buen estado y así todos los pasos, ¿ok? Que debe realizar que deben los trabajadores realizar para cumplir su tarea designada. Y al final siempre hay una parte donde deben firmar, ¿no? ¿Quién ha realizado este PET? ¿Quién lo supervisó? ¿Y quién lo aprobó? ¿Sí? Entonces en la parte de quién lo realizó debe haber un supervisor y el trabajador. En esta parte debe estar la firma del supervisor de seguridad y del trabajador, ¿no? Que le ayudó a este supervisor a realizar este PETS. En el otro cuadro, ¿qué debe ver? Debe ver la firma del residente o el supervisor con mayor rango, ¿no? Al otro supervisor que lo ha elaborado. Y por último, debe ver la firma del gerente general, ¿no? Porque él es el que va a aprobar este PETS. Entonces, la participación de los trabajadores en temas de seguridad y para realizar estas herramientas es muy importante. Muy bien, aquí nos menciona, ¿no? El procedimiento para realizar un mapa de riesgos consta de una serie de pasos, ¿no? Por ejemplo, nos dice, el primer paso es determinar con precisión el área sobre la cual se realizará la evaluación, un sector, una oficina, un piso del establecimiento, es decir, se delimita un área en la cual se desempeñan trabajadores, ¿sí? Y en el mapa de riesgos que observé en la facultad de Ingeniería Ambiental de la UDH es que cada mapa de riesgo, como dice aquí, debe ser de un área delimitada, ¿sí? Cada mapa de riesgo que yo he visto, que estaba en la UDH, cada mapa representaba cada piso de la facultad, ¿ok? Entonces, cada piso tenía su propia mapa de riesgos, y eso es a lo que se refiere, ¿no? Que cada mapa va a delimitar un área, y este mapa de riesgos estaba enfocado a cada piso de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la UDH. Una vez definido, se avanza en la identificación de peligros, ¿ok? Vamos a identificar los peligros que existen para el colectivo que se encuentra en la situación de trabajo. De todos esos peligros, ¿ok? De todos los peligros que identifiquemos, se determinará cuáles son los riesgos laborales y se realizará la evaluación de riesgos. Para esto se observan las características de la zona, ¿ok? Características de la zona de trabajo y el desarrollo de las distintas actividades, ¿ok? O tarea de todos los procesos y puestos de trabajo. Respecto de las primeras, se evalúan las características de los pisos, de las paredes, el mobiliario, las condiciones de ventilación y térmicas, los niveles de ruido, la iluminación, entre otros factores. Por ejemplo, el de ustedes estaba su laboratorio, ¿no? Lo que es este uso de reactivos químicos, entre otros, ¿no? Como eso estaba detallado en su mapa de riesgos. En el proceso de trabajo se consideran las máquinas y su instalación, las características de la materia prima y el producto final. También se analizan los turnos de trabajo, los horarios, las jornadas laborales y el estilo de mando, por mencionar algunos factores. Resulta importante registrar además la cantidad de personas que se desempeñan en cada puesto de trabajo, su distribución por sexo, edad y su antigüedad en el puesto, así como toda otra información que pueda resultar útil para describir el lugar y la situación laboral. Por ejemplo, enfermedades o accidentes ocurridos, los reclamos realizados por los trabajadores, entre otras cuestiones. ¿Sí? Acá cuando menciona la cantidad de personas, en el caso del mapa de riesgos que observé en la UDH, es más conocido como el aforo, ¿no? ¿Cuántos alumnos pueden entrar en un aula? ¿Ok? ¿Cuántos alumnos pueden estar al mismo tiempo pueden estar en un laboratorio? ¿Sí? Y ahora con el tema del coronavirus, de hecho que tiene que haber una modificación ahí, ¿sí? Y como ya les mencioné en la anterior clase, ya vayan buscando los protocolos, ¿sí? Relacionados al COVID-19 para ya dejarles y explicarles el proyecto que vamos a realizar para las exposiciones.
Además, la evaluación de riesgos deberá considerar las condiciones personales y el estado de salud de cada uno de los trabajadores que ocupan el puesto de trabajo, ya que no todos los trabajadores pueden verse afectados al igual forma que los mismos riesgos. Así, la evaluación de puestos de trabajo ocupados por trabajadores especialmente sensibles, ya puede ser adolescentes, mujeres, discapacitados, entre otros, deberá considerar de forma especial estas circunstancias. A partir de la información obtenida, se confecciona un gráfico. ¿Sí? Después de toda la información que hemos visto, se realiza un gráfico de la zona en el que se localizan e identifican los peligros. Sí, es muy importante saber que se van a localizar e identificar los peligros, ubicándolos en el croquis, con signos o iniciales que representen el tipo de riesgo de seguridad, físicos, contaminantes, riesgos psicosociales, entre otros. También se señalará su magnitud. El mapa de riesgos permitirá evaluar la magnitud de los peligros identificados y su prioridad a la hora de intervenir. También resultará más sencillo identificar las medidas de control para evitar los peligros. Además, realizadas estas evaluaciones, es posible y necesario realizar controles y seguimiento de las medidas aplicadas, de modo de evaluar la eficacia de las acciones de prevención que se implementen. El mapa es una construcción dinámica y participativa que tiene que ser permanentemente revisada y actualizada, ¿sí? En base a las mejoras obtenidas. La introducción de nuevas maquinarias, la incorporación de trabajadores, así como la variación de métodos y contenido de las tareas. Ok, planificación preventiva. Para que la etapa de identificación de peligros, evaluación de riesgos y construcción del mapa de riesgos cobre sentido, debe culminar ¿en qué? En acciones preventivas, que lleven a evitar los accidentes y enfermedades laborales. Para ello, a partir de la evaluación y del mapa, se priorizan los riesgos más importantes por grados de peligrosidad, por cantidad de trabajadores expuestos y por la gravedad de las alteraciones a la salud que podrían producir. Además, se consideran los recursos disponibles, los requisitos legales y quiénes serían responsables de las medidas que sea necesario aplicar para entrar en una etapa de intervención. ¿Ok? Finalmente, se planifica la intervención determinando actividades, metas y lapsos de tiempo para actuar sobre las distintas situaciones de riesgos priorizadas. Debe estar informado todo el personal involucrado. Las medidas de control propuestas en la planificación deberán respetar el orden jerárquico señalado antes. Por último, se incluye acciones de supervisión o monitoreo para determinar las medidas preventivas programadas y llevadas adelante se cumplan y se tienen el efecto esperado. ¿Ok? Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de mapa de riesgos de una instalación industrial, ¿sí? Este ejemplo, como podemos ver, es muy visual, muy llamativo, muy colorido. Y como les mencionaba también, el mapa de riesgos que vi en su facultad de Ingeniería Ambiental de la UDH, cada piso de su facultad tenía un mapa de riesgos, ¿sí? No sé en qué piso exactamente, mencionaba que estaban sus laboratorios, ¿sí? Ahí vi que tenían un laboratorio, el mapa de riesgo decía cuántas aulas tenían, dónde estaba el servicio higiénico, las escaleras, eh, dónde estaba colocado el extintor. Entonces el mapa de riesgos ya me daba una información de seguridad a mí que iba a conocer por primera vez su facultad. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy buscando con todo esto? Es ya introducirlos un poco al tema de seguridad a mayor profundidad, ¿sí? Para que, porque en unas clases futuras vamos a tener talleres, ¿ok? Vamos a hacer ejercicios, talleres de todo el uso de estas herramientas, cómo se elaboran, cómo se utilizan, ¿ok? Y estoy un poco adelantándome para que ustedes ya tengan una idea de cómo son estas herramientas y cómo se va a trabajar.